La tumba de espadas, 6. Caballero de la muerte. Clasificación de peligro, ¿hay? Tamaño. Encontrado en. También conocido como, Caballero de la muerte. El resultado de la fuerza y el espíritu de un noble caballero devorados por el abismo. Desde más allá de las puertas de la muerte, extraen cantidades infinitas de mana infernal hasta que sus cuerpos están hechos jirones y sus almas desgastadas. Sin embargo, aún no se sabe nada sobre lo que sucede cuando un ser que no logra pagar la deuda pasa por otra puerta detrás de la puerta de la muerte. Caballero de la muerte. Un noble caballero que ascendió al rango de superhumano murió y fue transformado. El poder que poseen varía tanto de un individuo a otro que es insignificante calcular la clasificación de riesgo. Esto se debe a los diferentes grados de fuerza y poder mental del caballero que se convierte en caballero de la muerte, así como a las circunstancias y el proceso por el cual son transformados en caballeros de la muerte. Una vez que aparece, es seguro que adquirirá una clasificación de peligro a o superior, pero ningún caballero de la muerte ha aparecido en los últimos 100 años. Pero Vikir tuvo una corazonada en este momento. Tenía la corazonada de que Cane Corso frente al definitivamente era más que un monstruo peligroso de rango S como Madame Ocho Piernas o Basilisco. Había cruzado el umbral de la muerte y había entrado en ella. Cane Corso habló de su propia muerte con audacia. Caminó solo en un lugar remoto donde nadie más en el mundo lo reconoció. Pero nunca se arrepintió, incluso hasta el último momento de su vida. Porque, a cambio de su muerte solitaria, había ganado acceso al núcleo mismo del Supremo, una altura a la que ningún ser humano había llegado en siglos. Es un nivel que solo se puede alcanzar experimentando la muerte. Vikir tragó saliva cuando escuchó los requisitos de la 9ª forma. La 6ª forma. Un estado que solo se puede alcanzar trascendiendo todas las emociones. La 7ª forma. Un estado que solo se puede alcanzar recuperando las emociones que se han abandonado. La 8ª forma. Un estado que solo se puede alcanzar blandiendo una espada como renacido y luchando una y otra vez en una serie de batallas desesperadas. Y la 9ª era la zona inaccesible en el núcleo de los reinos supremos que solo aquellos que habían experimentado la muerte podían ascender. Después de excluir y rechazar las emociones hasta el punto de que no tuvo a nadie a quien amar en toda su vida, Vikir ascendió a la 6ª, y su reunión con Camus lo llevó a la 7ª. Y finalmente, la devoción de Vikir a Cane Corso lo llevó a la 8ª forma. Pero de alguna manera, Vikir aún no entendía la 9ª forma. ¿Quieres decir que tengo que renacer y morir de nuevo para superar al maestro de la espada? ¡Qué manera tan ridícula de entrenar! Incluso siendo un Vikir que había alcanzado la 8ª forma, era difícil de creer. Pero ahora había un humano que había alcanzado la 9ª forma. Y luego, sorprendentemente, arrojó su vida. Cane Corso, ahora un caballero de la muerte, habló con la oscuridad profunda en sus ojos. Por eso dije que era imposible que ascendieras a la 9ª forma en tu vida. Este reino desafía toda comprensión humana normal, empatía, entendimiento, fe, sentido común, probabilidad y causalidad. Un ser que no ha experimentado la muerte nunca puede poner pie aquí. Ciertamente pareces tener muchos remordimientos sobre la vida, aunque supongo que no eres lo suficientemente viejo como para haber contemplado incluso la muerte. Cane Corso habló mientras estaba sentado en el trono de hierro. No estás listo. Dibujó una línea con una sola palabra. Era la línea que separaba este lado de ese lado, este mundo y el más allá, diferente. Mientras Cane Corso negaba con la cabeza en decepción, Vikir preguntó. ¿Qué quieres decir con listo? Para ascender a la completa 8ª forma y convertirte en señor de la torre. Vikir no pudo entender lo que estaba diciendo. Sin embargo, tenía una pregunta más. ¿Y qué hay de la 10ª forma? ¿Te has dado cuenta de que es imposible alcanzar la 10ª forma? ¿Incluso existe? Por supuesto, realmente existe. Sin embargo, incluso yo, el señor de la torre, aún no lo he realizado. Cane Corso habló con una voz grave. ¿Dije que tienes que experimentar la muerte para llegar a la 9ª forma? Así es. Para llegar a la 10ª forma, uno debe morir y despertar. Al escuchar las palabras de Cane Corso, Vikir abrió la boca a medias incrédulo. Había un reino que se podía alcanzar por la muerte, y luego había un reino que se podía alcanzar por la muerte y el renacimiento.
Ya era bastante malo que tuviera que morir para llegar a la 9ª forma, pero, para llegar a la 10ª forma, tenía que morir y renacer. No dice que tienes que morir, dice que tienes que estar muerto y luego tienes que despertar. ¿Qué tipo de lógica absurda es esa? Vikir frunció el ceño, incapaz de entender. Entonces Cane Corso sonrió levemente. Tampoco entiendo el significado de eso, todavía estoy atascado en la 9ª, ¿cómo se supone que me despertaré cuando ya estoy muerto y puede que nunca alcance la 10ª? Para él, no alcanzar la 10ª forma es lo mismo que no alcanzar el descanso. Cane Corso había muerto y se había convertido en un caballero de la muerte, pero no sabía cómo escapar de la muerte y volver a ser humano. Tampoco tenía la intención de hacerlo. Entonces tendría que pasar el resto de su vida aquí, el resto de su vida increíblemente larga, ¿solo? A una edad en la que debería ser lápidas en su propia tumba, ¿sería lápida en las tumbas de otras personas? De repente, Vikir cuestionó el propósito de esta gran torre. Y Cane Corso, como si mirara dentro de la mente de Vikir, comenzó a hablar. Esta, tumba de espadas, es el lugar de descanso de un gran Baskerville. Sus palabras fueron sorprendentes. La cuna de espadas era el lugar donde nació el ancestro Baskerville que creó el estilo de esgrima Baskerville que Vikir había aprendido. Y el lugar donde murió se convirtió en la tumba de espadas. Su nacimiento fue el nacimiento de la espada, y su muerte fue la muerte de la espada. Vikir asintió en silencio. Quizás la esgrima de emboscada acechante, que dominó también fue su creación. Cane Corso dijo. Esta es su tumba y también el destino final para aquellos que persiguen la intención última de la espada. Añadió al final. Un verdadero Baskerville vendrá aquí al final de su vida. Todos los Baskerville nacen en la cuna de espadas. Pero solo los más grandes de los Baskerville, los verdaderamente grandes Baskerville, pueden cerrar los ojos en la tumba de espadas. El final de todos los grandes Baskerville es el mismo, vienen de la cuna de él a la tumba de él, y así será contigo. Y dado que los niños de la cuna de espadas están destinados a terminar en la tumba de espadas, aquí es donde Vikir terminará también. Pero Vikir resopló. Tengo mucho que hacer afuera. No volveré a este lugar desolado e inactivo. Mucho que hacer. Ja ja ja, la vida no es tan grandiosa como piensas, es solo una expresión entre un problema y una respuesta. Los humanos pasan por muchos hitos en sus vidas. Nacimientos, celebraciones de la mayoría de edad, coronaciones, bodas, funerales, etc. ¿Cuántas cosas hay que hacer? Es una ecuación larga que conecta la pregunta del nacimiento y la respuesta de la muerte. A esta edad, pronto olvidarás todas esas tonterías. Cane Corso simplemente acarició su barba. Y entonces. ¡Tum! La torre tembló una vez. La tumba de espadas empezó a temblar. ¿Qué? Vikir fue sorprendido de repente por un fuerte viento que lo cegó. ¡Sos! Más allá de la tormenta giratoria, la figura de Cane Corso se desvanecía gradualmente. Nos veremos de nuevo algún día. Esas fueron las últimas palabras de Cane Corso. Al mismo tiempo, Vikir notó granos blancos de arena mezclándose con la tormenta. Las arenas del desierto de sal de alguna manera llenaban la torre. Tsuts. Y luego el viento se calmó. Vikir se encontró de pie en un desierto desolado. La tumba de espadas. La gran torre había desaparecido sin dejar rastro. Era como un sueño largo. Pero lo que le sucedió a Vikir no fue un sueño. De repente, dos renuevos sólidos estaban en sus manos. Árbol espectral. Una extraña planta que había echado raíces detrás del trono de hierro. Era un artefacto exclusivo de magos negros que Pomerian anhelaba poseer. No es un sueño. El aura que hervía de su cuerpo demostraba claramente que Vikir había ascendido a los rangos superiores. Maestro de espadas de la Baskerville octava forma. Ahora podía pelear realmente contra Hugo y no perder. Vikir levantó la vista. Quería agradecer a Cane Corso, pero el hombre al que se suponía que debía agradecer ya había desaparecido más allá de la tormenta de sal, junto con la tumba de espadas. No hay espejismos en el soleado desierto, y mucho menos ilusiones. Vikir inclinó rígidamente la cabeza hacia el trono de hierro que había enfrentado tan vívidamente momentos antes. Luego se volvió,
sosteniendo las raíces de dos árboles espectrales firmemente en sus manos. Hacia la Baskerville y la Academia Kelasio.